El próximo mes se puede poner muy fuerte la cosa en el Medio Oriente. Posiblemente hay una guerra en Líbano. Esta semana Estados Unidos y Israel bombardearon unos almacenes de armamento con misiles y se dieron durísimo. Hermanos, entérense de lo que está pasando en el Medio Oriente. Sigan el Telegram que yo tengo, para que sepan de las noticias del Medio Oriente de Israel. Yo las estoy ordenando, pero así, para que ustedes no se pierdan ni un detalle. Abran Telegram, bajen la aplicación, únanse al canal Alan Alducin, es un canal público, pero son puras noticias proféticas y algunas que otras del mundo. Instagram ya me han mandado un montón de boletines. Ya cada vez uso menos Instagram, estoy usando Telegram. En Telegram no hay censura, pero se cree que el próximo mes en el Líbano puede haber una guerra. Israel destruyó un almacenamiento de misiles, de más de 1000 misiles. 1000 misiles destruyeron hace 3 días los israelíes en el Líbano. Y recuerde algo, que la profecía del Salmo capítulo 83 en la Biblia no se ha cumplido. La guerra del Salmo 83 no se ha cumplido. Junto con la de Jeremías 49 de Elam, es la misma guerra, los elamitas. Esa guerra no se ha cumplido. Entonces yo creí que ahora que se agarraron otra vez los palestinos y los judíos, los israelíes, hace unas semanas atrás, ¿se acuerdan qué duro se agarraron? Estaba a punto de unirse Hamás junto con Siria y dije ya, Salmo 83. Y gracias a Dios, se detuvo esto, hicieron un acuerdo. Pero ¿por qué les digo que puede haber una guerra en el Líbano? Porque están a punto de firmar un tratado Estados Unidos con Irán. Y en ese tratado se trata de quitar las sanciones que tiene Irán, que tiene sanciones muy fuertes económicas. Y cuando Estados Unidos dice sancionas a tal país, lo sancionan los países más poderosos del mundo. Este acuerdo es para que Irán pueda producir y pueda enriquecer su uranio y pueda producir armas nucleares. Y este tratado que va a hacer Estados Unidos con Irán le va a quitar las sanciones a Irán y van a tener más libertad de poder tener más dinero, más acceso a dinero. Estamos hablando de miles de millones de dólares para poder ellos explotar su uranio. Entonces, Israel no se puede quedar quieto porque Irán puede mandar un misil a Israel sin ningún problema después de esto. Sin ningún problema. Entonces se pueden agarrar y puede haber una guerra en el Líbano. ¿Por qué en el Líbano? Pues porque ahí están las bases, ahí está el armamento que está mandando Irán en contra de Israel. Pero estén pendientes de las noticias, hermanos. No digan, ay, qué miedo, qué va a pasar. Digan, qué bendición, se está cumpliendo la Biblia. Se está cumpliendo la Escritura delante de nuestros ojos, gracias a Dios. Vamos a Juan capítulo 18. Hoy vamos a leer mucho, Vamos a leer mucho. ¿Están listos para leer? Y para leer mucho también. Lo que no leen en la semana lo van a leer ahorita. A lo mejor sí leen el Récord y sí leen el Esto y sí leen la revista Duda, Vanidades, pero no leen la Biblia, hermanos. Vamos al capítulo 18 de San Juan, versículo 28. Y vamos a dejar que la Biblia nos narre este acontecimiento tan precioso, bíblico, acerca del juicio de Jesucristo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor,
no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús, que había dicho Jesús, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve el rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Vamos a explicar por qué tuvo más miedo Pilato. Y dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes, Jesús, que tengo autoridad de crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, los judíos mayor pecado tienen. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hay una razón para haber leído todos estos versículos tan importantes, ya que estamos estudiando el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, desde hace muchos meses. Antes de que los judíos arrestaran a Jesús,
en el huerto de Getsemaní, ya habían planeado arrestar o matar a Jesús. Si leen en Juan capítulo 11, versículo 47, nos dice la Biblia: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, recuerden este nombre, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron, ¿qué cosa? Desde aquel día acordaron matarle. ¿Desde qué día? Días antes de lo que pasó en Juan capítulo 18. Dice la Biblia que fue presentado, ya habían planeado matarle, ya había estado con el Sanedrín ya se había juntado, así se llama este grupo de religiosos, el Sanedrín. Pero el Sanedrín no podía matar a nadie, no tenía derecho de ejecutar o mandar a ejecutar a nadie. Así que era necesario que ellos se confabularan, que se unieran con la justicia que estaba impuesta por Roma y tuviera la aprobación del procurador romano. Así que entra en escena un personaje que se llama Poncio Pilato. Poncio Pilato. En primer lugar veremos y hablaremos de Poncio Pilato. Este hombre, Poncio Pilato, tuvo el cargo de ser procurador de Judea. Muchos dicen Palestina, no era Palestina, todavía no se llamó Palestina hasta 150 años después por el emperador Adriano. Su esposa se llamaba Palestina y el área de Judea, que se llama actualmente Gaza, se le llama la Franja de Gaza, actualmente se llama Palestina. Pero hermanos, jamás fue Palestina, se llamó Palestina desde hace cientos de años, siempre fue ocupación de los judíos, siempre, hermanos. En fin, este hombre, este procurador de Judea, procuró justicia entre el año 26 después de Cristo al año 36 después de Cristo, y pues no era muy bien visto por los judíos, por supuesto que no. Pilato era procurador romano, controlaba los problemas de Judea, administraba militar y judicialmente Judea. Una vez al año Pilato visitaba aldea en aldea, viendo cómo iban los impuestos, qué necesidades había en cada aldea. Y pues le era prohibido recibir sobornos, le era prohibido recibir cualquier cosa, cualquier regalo. No podía y estaba prohibido ser sobornados, como decía la ley romana. Tal y como México, también no pueden ser sobornados los procuradores y tampoco pueden ser sobornados la justicia ni la policía, ¿verdad que no? Bueno, de eso se carcajeaba, ¿no? De la misma ley estos hombres. Claro que se excedía en su cargo Pilato, y los habitantes de la provincia, de todas estas provincias, podían acusarle, pero pues eran intocables, como pasa en muchos gobiernos, como pasa en mucha de la justicia en nuestro país y en muchos países. Así que el principal papel de este Poncio Pilato era procurar la justicia, y su deber era mantener el orden, que no haya revueltas, porque para ellos era bien importante que no hubiese revueltas de los judíos en contra
del emperador o en contra de Herodes, el que gobernaba toda la región de Jerusalén y sus alrededores. ¿Por qué no podía haber revueltas? Pues porque nadie quiere, ni un gobierno quiere que un grupo se levante y haga sedición, procure la sedición y se junte para derrocar al gobierno actual. Y es por eso que muchos gobiernos actuales controlan a sus habitantes, ponen espías, ponen guardias, ponen por todos lados para ver de dónde se está levantando un mitin, un motín en contra del gobierno. Y así pasaba con los romanos. Así que cualquier revuelta la tenían que tratar y estaban acusando a Jesús de revoltoso, de que él se estaba levantando contra el César, de que él quería tumbar al César, y eso no le convenía a Pilato. Él tenía que poner orden en toda la región de Judea. Entonces, vemos que también Judea era una parte importante en el comercio entre Egipto y Siria. Siria al norte, Egipto hacia el sur. Ven el mapa de Israel, ven a Siria hacia arriba, ven a Egipto hacia abajo, ven ustedes a Judea en la parte mediana, era la parte del comercio entre Siria y entre Egipto. Así que el juicio de Jesús, si alguno es abogado, ¿hay alguno aquí, alguno que es abogado? Levante la mano. ¿Nadie? Esto a un abogado le encantaría estudiarlo y leerlo, el juicio que se le hizo tan injusto a Jesús, pero así estaba escrito y así tenía que ser, porque así estaba escrito. Pero su juicio sobre la persona de Jesús nos revela que Cristo nunca fue hallado culpable. El juicio de Jesús fue convenenciero. Yo oigo, por ejemplo, que el juicio de Rosario Robles fue injusto y que fue una presa política aquí en México, y que ahora Murillo Karam también, y que etcétera, etcétera. Miren, hermanos, eso lo vemos, es el pan nuestro de cada día en nuestro país. Si es injusto o no es injusto, lo vemos todos los días, ¿sí o no? Gente que está en la cárcel, montón de gente que está en la cárcel que es inocente. Muchos que dicen que son inocentes y no lo son tampoco. Pero el juicio de Dios, el Hijo de Dios, de Jesucristo, se llevó a cabo de una forma convenenciera, injusta, demostrado que Cristo era justo, era inocente. Vemos el débil carácter de Pilato en este contexto que estamos nosotros estudiando, como un hombre miedoso, temeroso del qué dirá la gente. Él entregó a Cristo, se lavó las manos, y desde aquel día se conoce un dicho: yo me lavo las manos. Significa yo no sé, yo no hice nada, yo me lavo las manos, nada más, ¿no? Y así hay mucha gente que le es muy fácil decir: yo me lavo las manos. Háganlo ustedes. De ahí viene el dicho con Poncio Pilato. Vamos a ver en segundo lugar los tres juicios de Jesús. Así póngale, segundo lugar, los tres juicios de Jesús. El juicio de Jesús, fueron dos juicios: el juicio judío y el juicio romano. Uno era el juicio religioso y otro era el juicio por ley. Y este juicio tuvo tres etapas. Ante Anás era el primero, el segundo ante Caifás y tercero ante el concilio. Entonces los dos juicios de Jesús se llevó en tres etapas: ante Anás, ante Caifás y ante el concilio. Vamos a ver en primer lugar ante Anás. ¿Quién era Anás? ¿Qué era Anás? ¿Alguien sabe? ¿Quién habló? No, era el sumo sacerdote. Luego vamos a ver lo del suegro, porque era suegro de Caifás. Bien, ok. Anás, el sumo sacerdote, después de su arresto, Jesús fue llevado inmediatamente con Anás, donde fue interrogado de una forma informal, no legal, informal, buscando una acusación, que Cristo se contradijera, tuviera testigos, y ahora sí, se armó
un completo complot en contra de Jesús. Vean lo que dice Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 12. Dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente ¿a quién? A Anás. ¿Ante quién compareció primero Jesús? Ante Anás, porque era, ahí está, suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Bien, entonces es presentado Cristo ante Anás, dice la palabra de Dios, y también lo dice el versículo 19 del capítulo 18. Vamos a leerlo. Y el sumo sacerdote, Juan 18, 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, Anás, y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto, Anás. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada tremenda en el rostro a Jesús, diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Alguien pudiera haber dicho: ¿y así le pegas tú a Dios? Al Hijo de Dios. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Yo veo en esta pregunta como una pregunta, como una justicia que le estaban haciendo a Cristo, pero con un tono de amor. ¿Por qué me golpeas? No creo que Cristo le haya dicho: a ver, ¿qué onda? No. El que dijo: si te golpean una mejilla, pon la otra, es el mismo que le golpeó en la mejilla, le dio una bofetada. Imagínense la escena, a Dios hecho carne. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Así que llegamos nosotros. Anás trató de obtener información que implicara a Jesús como un enemigo del Estado romano, y así poderlo declarar como un reo de muerte. Llegamos al segundo juicio con Caifás. Juan 18, 24. Lo acabamos de leer, dice la Biblia. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, que era quien era el suegro de Anás. Era su suegro. Qué tremendo, ¿no? Hay entre sacerdotes, hay su suegro, y un verdadero nepotismo, ¿no? Entre ellos se daban el poder y lo pasaban uno al otro. ¿Saben que en Israel nada más podía haber un sumo sacerdote, nada más? ¿Por qué habían dos sumos sacerdotes? Para que se dieran cuenta qué mal estaba, en qué situación tan mal se encontraba el pueblo judío en ese momento. Dos sumos sacerdotes. Bueno, de la casa de Anás le llevaron a la casa, dice la Biblia, de Caifás, que también era sumo sacerdote, y este Caifás fue nombrado por el anterior procurador llamado Valerio Grato en el año 26 antes de Cristo. Entonces Caifás tenía más tiempo de ser sumo sacerdote en Israel. Caifás era nuero de Anás, que con sus influencias, pues le ayudó, con sus influencias en Roma, le ayudó a conseguir el sumo sacerdocio. Bien. Así que después de la resurrección de Lázaro, en Juan capítulo 11, en Juan capítulo 10, leímos hace unos minutos cómo este Caifás ya había
dado el consejo al Sanedrín, que no muera, que no destruyan el templo, vamos a matar. Ya comenzaron a planear el complot, comenzaron a unirse para matar a Jesucristo. Este hombre tiene que morir. Este hombre está revolteando todo, absolutamente todo. Se está levantando, la gente está creyendo en él, la gente está siendo sanada, los ciegos ven, los sordos oyen, hermanos. Perdona pecados. Si es hombre, ¿por qué perdona pecados?, se preguntaban ellos. Pues perdonaba porque era el Hijo de Dios, porque era Dios hecho carne. Y tenían un odio, un resentimiento, y no lo aceptaron, no creyeron que él era el Mesías, que Dios, a quien ellos decían adorar, había enviado al mundo, pero no a reinar, sino primero a sufrir. Porque Cristo vino primero a sufrir, primero vino a morir por nuestros pecados, primero vino a morir en la cruz, primero vino a perdonarnos de todo pecado, de toda maldad, porque la Biblia dice: por cuanto todos hemos pecado y estamos todos separados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, hermanos. ¿Qué es el pecado? Fallar al blanco, no errar al blanco, y todos hemos fallado en esto, que es el blanco, en lo que Dios nos llama a hacer sus mandamientos, cumplir sus mandamientos, cumplir su voluntad. La humanidad perdida está actualmente sin Cristo. Cristo vino a sufrir, pero cuando vuelva a venir, hermanos, por la iglesia, y luego vuelva a venir, viene ya a reinar. Y es cuando todos los judíos se van a dar cuenta, van a decir: verdaderamente era Jesucristo el Mesías. Esto va a suceder después de la gran tribulación. Van a decir: era Jesús. Siempre fue Jesús y nunca creímos en Jesús. Bueno, actualmente yo conozco predicadores extraordinariamente usados por Dios, judíos, nacidos en Israel, hablan hebreo, por supuesto, inglés, español y otros idiomas, tremendos maestros de la palabra de Dios. Conozco a uno, por cierto, Amir se llama, que vive en Israel, allá en el Megiddo, que predica de Jesucristo, y él dice cómo se convirtió. Fíjense cómo se convirtió. Él fue soldado, estuvo en las fuerzas de defensa israelí. Siempre que vean en mis publicaciones FDI, es Fuerzas de Defensa Israelí, que es el ejército de Israel, o IDF, Israeli Defense Forces, son las siglas. Este estuvo y trabajó y combatió y estuvo en varios combates en el ejército, y él dice que leía mucho la Biblia. Ahora, ustedes saben que los judíos no leen el Nuevo Testamento, hermanos. No lo leen. Ellos no leen el Nuevo Testamento. Entonces, si tú le lees el Nuevo Testamento a un judío, no te va a pelar, no te va a hacer caso, no te va a creer, porque no creen en el Nuevo Testamento. Ellos solo estudian el Torá, el Antiguo Testamento, en el Pentateuco y en algunos otros escritos de ellos, ¿verdad? Así que para hablarle de Cristo a un judío, nunca te atrevas a mencionarle el Nuevo Testamento. Aprende a evangelizar a un judío usando únicamente el Antiguo Testamento. ¿Saben cómo se convirtió este Amir? Leyendo Isaías capítulo 53. Y dice: yo peleaba en mi interior, yo decía: ¿de quién está hablando? Horadaron mis manos y mis pies, Salmo 22. Contar puedo todos mis huesos, sobre mis ropas echaron suertes. Salmo 53, hablando del Mesías, que es vituperado, torturado, golpeado, no reconocieron mi rostro, su rostro desfigurado, todo lo que menciona el Salmo 53, hasta que dobló su rodilla y tuvo que reconocer que Jesucristo era el Mesías prometido, y que primero vino a morir por los pecados de los judíos, de los gentiles y de toda la humanidad. Teníamos un ministerio en Argentina, cuando yo estudiaba en Argentina, en Palabra de Vida. No sé si exista todo ese ministerio, hijo, pero nos enviaban, porque en Argentina está la mayor población de judíos en América Latina. Si no me equivoco, son más de 60,000
o 600,000, perdón, 600,000 en Argentina. Íbamos, así como las zonas de Polanco, a evangelizarlos. Nunca llevábamos el Antiguo Testamento, siempre llevábamos el Torá, y con el Torá les hablábamos de Cristo, y no te podían responder de quién se refería el Antiguo Testamento. Todas las menciones de Cristo sufriendo aquí en la tierra como el Mesías esperado, verdadero en el Antiguo Testamento, cumplido en el Nuevo Testamento. Así que cuando un judío se convierte, ama el Nuevo Testamento y se lo devora y lo conoce mejor que muchos cristianos. Ese es el hambre que ellos tienen cuando conocen verdaderamente a Jesucristo. Así que vemos nosotros que está ante Caifás, Caifás juntó en esa noche a varios miembros del Sanedrín, dice la Biblia, y con estos falsos testigos, queriéndolo acusar que por qué se decía ser el Cristo. El concilio le acusó de blasfemia y luego conllevó esto a la pena de muerte, a la sentencia de muerte que le dieron a Jesucristo. Y aquí pasamos nosotros al tercer juicio de Jesucristo, o a la tercera etapa del juicio de Jesucristo, que es el juicio ante el concilio. El juicio ante el concilio. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 1. Dice la Biblia, 27:1: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Aquí hay una cosa muy curiosa. ¿Por qué dice la Biblia que de mañana? Acuérdense que toda palabra de la Biblia es inspirada por Dios. El Espíritu Santo algo nos quiere mostrar aquí. ¿Sabían ustedes que se hacían concilios en contra de los que se encontraban culpables, tanto en la mañana y en la noche? Pero en la noche no se podía acusar y sentenciar a muerte a nadie. Si Cristo hubiera sido juzgado en la noche, nunca se le hubiera sentenciado a muerte. Habla de la maldad de estos hombres. Se pusieron de acuerdo y dijeron, pero que no pase de la mañana. Desde que abran la procuraduría, desde ese momento los juzgados nos presentamos con Cristo, porque si se nos hace de noche, y a ver, ya tienes a los falsos testigos, ya, ¿quién tienes? No, a este, y este lo escuchó que dijo que si destruíamos el templo, él en 3 días lo iba a levantar. Y por allá yo también escuché que él dijo, yo soy, haciéndose igual a Dios, del Antiguo Testamento. Y por allá, a ver, ya está todo, ya estaba todo arreglado. Lo presentan a Cristo ante el concilio. Veamos lo que dice Lucas 22 también. Lucas 22, versículo 66. Cuando era de día, se juntaron, dice la Biblia, Lucas 22, 66, los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, fíjense, aquí ya tiene más luz, nos da más luz la Biblia. ¿Quiénes estaban en el concilio? Aquí nos dice la Biblia, los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran? ¿Y quién más? Anás y Caifás. Y los escribas, dice, y le trajeron al concilio diciendo, fíjense cómo era el concilio, hermanos, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os los dijere, no creeréis. Y también os preguntaré, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. O sea, Cristo ya sabía la corrupción que había en sus corazones, el complot que había. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios
Imagínense los escribas, los sumos sacerdotes oyendo eso. Dijeron todos luego: tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces dijeron ellos: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Él no dijo, él dijo: ustedes dicen, ya vieron, ya oyeron, ya oyeron. Ahí está, testigos somos todos. El concilio. ¿Y qué hacen? ¿No lo dice Juan? ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe? Después de esto, ¿qué pasa? Se lo llevan a Herodes. Lucas 23. Lueguito de Lucas 22, que acabamos de leer, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, porque él estaba en Judea. Herodes estaba ¿en dónde? En Galilea. Bien. Como era Galileo, pues no, es que este no es del Estado de México, es de Querétaro, pues a Querétaro. A ver que lo procure un juez de Querétaro, de Galilea. Dice: y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Fíjense cómo se aventaban la bolita: Anás, Caifás, Pilato, Herodes. Fíjense el complot. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, no por conocer a Cristo, ¿verdad?, porque lo sanara o lo salvara. Dice: porque había habido muchas cosas. Jesús era muy famoso, hermanos, y esperaba verle hacer alguna señal. Dice: ay, igual ahorita levanta el cojito, ¿no? Ahorita me sana de mis reumas y le doy chance de que se vaya. O sea, él estaba esperando comprar a Jesús. Esperaba una señal de Jesús, quisiera un milagrito, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿No dice el Antiguo Testamento en Isaías también que fue llevado como oveja tras sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca? Aquí está cumplido, hermanos. Y no abrió su boca, no dijo una sola palabra ante Herodes. Y dice la palabra de Dios: y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole, fíjense, con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció. ¿Por qué? Porque no le hizo ningún milagrito, porque no le habló, porque no le contestó sus preguntas, vistiéndole de una ropa espléndida. Fíjense, burlonamente los viste espléndidamente a Jesús, y se lo volvió a enviarlo a Pilato: a ver, saque la mejor ropa de mi closet y pístanlo como si fuera rey, burlándose de Cristo. Y versículo 12: y se hicieron cuates, amigos, compadres, Pilato y Herodes. Que el mal los unió, el complot los unió, porque estaban enemistados entre ellos. Es como si se unieran unos cárteles, ¿no? Se hacen cuates nomás para el beneficio, nomás para que pase la ruta por ahí, pero no se quieren. Estos no se querían. Es como la alianza de Turquía con Rusia, no se quieren, pero hay una conveniencia ahí. Irán, Turquía y Rusia, Erdogan, Raisi y Putin. No se quieren, y acaban de firmar un tratado internacional con un propósito final: exterminar a Israel. Hace unas semanas, Ezequiel 38, hermanos. Ahí está.
Etiopía. El otro día veía una marcha de soldados ahí en la región de Etiopía, de Libia y de Sudán. ¿Saben cómo marchan? Como el 16 de septiembre, pero ponen una bandera de Israel, como de 1 kilómetro de largo, y de Estados Unidos, y marchan arriba pisoteando la bandera de Israel. Esos un día van a querer invadir Ezequiel 38 a Israel. Falta muy poco. Cada vez estoy más convencido que esa guerra va a ser antes de que surja el anticristo. No sé si nos va a tocar verla o no. Yo opino que sí, otros opinarán que no, pero no se ha cumplido tampoco esa guerra. Así que regresamos a Juan y con esto terminamos. Tenemos la segunda aparición ante Pilato en el capítulo 18, versículo 39, ya lo leímos, hasta el capítulo 19, versículo 16. Pilato trató de agradar a Jesús y trató de agradar a los hombres. ¿Y qué hizo? Como no pudo agradar a ninguno, se lavó las manos. Dice que quiere agradar a dos señores, dice Jesús, va a quedar mal con uno. Por eso dice la Biblia, no podéis amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No se puede. Así que también una noche antes, su esposa de Pilato, nos narra también la palabra de Dios, le dijo: amor, no tengas nada que ver con ese hombre, porque por causa de él mi sueño ha sido perturbado toda la noche. Por eso dice la Biblia que tenía miedo. Si no, cuando las esposas nos meten miedo, nos meten miedo. Ay, sí, no, yo no. Ay, amor, aguas con, ay, tú ya lo ves. Ay, no, es que por dentro, ay, mi esposa me dijo que aguas con el bujías, con el mofles. Y tú no habías visto nada malo, pero no, es que es bien bien libidinoso, mi amor, y no sabes cómo se me queda viendo, y a las hermanas de la iglesia, y ya cuando lo ves tú ya estás así. Yo como pastorando así, yo soy bien observador, no crean, hermanos, a lo mejor soy bien distraído, pero ¿saben por qué soy distraído? Porque ando ahí divisando las ovejas. No se la creyeron, ¿verdad? Pero le dijo: no tengas nada que ver con Jesús, nada, no. Entonces Pilato, lo ve y dice: hijo, ya mi esposa me dijo, y no durmió. Algo tiene este hombre. Me lavo las manos. Miren que él pudo haber tomado una decisión, pero se manifestó la tibieza que había en su vida. El que quiere quedar bien con el mundo y no con Dios. Vamos a orar. Cristo aseveró 3 veces que era inocente, y aún así le crucificaron, le llevaron a la cruz. A pesar de esto, este Pilato se negó a soltar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sabemos que así pasa muchas veces en el mundo y sufrimos injusticias por todos lados, pero sabemos que Cristo sabía una cosa: no necesitaba defenderse, porque sabía que su Padre que está en los cielos, si Él hubiera querido, hubiera mandado una legión de ángeles que lo guardaran, que lo protegieran, que lo cuidaran. Pero no lo hizo así. No lo hizo así. Podemos entender y aprender, hermanos, en Cristo, que esto estaba ya escrito cientos de años atrás. No fue una coincidencia que Cristo haya muerto en una cruz, que haya sido llevado ante 2 juicios, judío y romano, diferenciado en 3 etapas: ante Anás, Caifás, ante Pilato, y después ser llevado a Herodes, y Herodes regresado a Pilato. Cuánto amor de Jesús por nosotros, ¿verdad, hermanos? Cuánto amor. Recuerden que fue en el juicio contra Cristo de Pilato que fue azotado 40 veces menos una. Esos azotes que llevaban picos de hueso
y de fierro en las puntas, en los látigos, que al latigar a Cristo en la espalda y jalar el látigo, cada vez que jalaban el látigo, le desgarraban parte de su espalda y de sus músculos. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento por amor a nosotros. Fue también cuando en ese encuentro con Pilato, también en ese proceso que le enterraron la corona de espinas. 3 milímetros de diámetro, de longitud tenían estas espinas, atravesando sus capilares, subcutáneos en la cabeza, alrededor de su cráneo, desfigurando su rostro y sangrando de la cara y de la cabeza. ¿Y no has creído en Jesucristo todavía? ¿No le has entregado hoy tu vida a Jesús? ¿No has creído en Él, que murió en una cruz por tus pecados y resucitó al tercer día de entre los muertos? Decide hoy creer en Él, que murió por ti, que resucitó de entre los muertos, que murió y resucitó de entre los muertos, y lo hizo porque eres pecador y soy pecador yo también. Por nuestros pecados murió Cristo. Hoy dale tu vida al Señor, a tu Dios. Cree en Jesús y dile esta oración: perdóname, Dios, mis pecados. Me arrepiento y te pido perdón. Yo creo que Cristo murió, fue enterrado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo no puedo ir a ti, Padre, si no es por Cristo. Hoy te entrego mi corazón. Entra en mi vida como mi Señor y mi único Salvador, porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Levante su mano. ¿Alguien hizo esta oración? ¿Alguien? Gracias a Dios. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Un aplauso a tu vida, de verdad. Bienvenida a la familia de Dios. ¿Cómo te llamas? Daniela. Gracias a Dios por tu vida, Daniela, que públicamente hoy confesaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Si le pueden regalar un librito de los 5 consejos bíblicos, un edecán, te lo va a regalar a la salida. Que tengan mucha paz, que Dios los bendiga, hermanos.